de crédito 3, 4 y 5 respectivamente, que hacen referencia a proyectos iniciados en este ayuntamiento en el año anterior, la legislatura anterior, financiado con fondos europeos. Por lo tanto, al igual que hemos hecho con el apartado 1 y 2, por economía procedimental, pasaremos a realizar debate único del suplemento de los suplementos de crédito 3, 4 y 5 con votación separada. Señor concejal, tiene la palabra. Vale, el quinto punto del orden del día es la aprobación inicial del suplemento de crédito número 3, programa para implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad en el presupuesto de gastos de 2024 por importe de 711.733,27 euros. El suplemento responde a la necesidad de financiar con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Pinto la parte correspondiente del Ayuntamiento, tal y como se recoge en la orden de dicho programa, donde se concede subvención al Ayuntamiento de Pinto y la aportación a realizar por el Ayuntamiento para ejecutar dicho programa. Por todo lo expuesto y siendo inaplazable y urgente realizar la presente modificación presupuestaria, se somete al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el suplemento de crédito número 3/2024, suplementando las aplicaciones presupuestarias correspondientes en el presupuesto de gastos. Y segundo, que dicha modificación se financie con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2023 para gastos generales por importe de 711.733,27. El siguiente punto, el número 6, es la aprobación inicial del suplemento de crédito número 4, programa para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización en el presupuesto de gastos de 2024 por importe de 214.653,80. El suplemento responde, igual que en el anterior punto, a la necesidad de financiar con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Pinto la parte correspondiente del Ayuntamiento, tal y como se recoge en la orden de dicho programa, donde se concede subvención a este Ayuntamiento. Por todo lo expuesto, y siendo inaplazable y urgente realizar la presente modificación presupuestaria, se somete al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el suplemento de crédito número 4/2024, suplementando las aplicaciones presupuestarias correspondientes en el presupuesto de gastos. Y segundo, que dicha modificación se financie con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2023 para gastos generales por importe de 214.653,80 euros. El séptimo punto corresponde a la aprobación inicial del suplemento de crédito número 5, proyecto Pinto Verde, en el presupuesto de gastos de 2024 por importe de 2.065.520,35. Este suplemento, igual que los anteriores, responde a la necesidad de financiar con cargo a fondos propios del Ayuntamiento, tal y como se recoge en la resolución de la dirección de la Fundación Biodiversidad de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas, donde se concede subvención al Ayuntamiento de Pinto y la aportación a realizar por el Ayuntamiento para ejecutar dicho programa. Por todo lo expuesto y siendo inaplazable y urgente realizar la presente modificación presupuestaria, se somete al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el suplemento de crédito número 5/2024, suplementando las aplicaciones presupuestarias correspondientes en el presupuesto de gastos. Y segundo, que dicha modificación se financie con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2023 para gastos generales por importe de 2.065.520,35 euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Pasamos al debate. Por parte de Unidas Pinto Podemos no hay intervención. Por parte de Vox sí hay intervención. Tiene la palabra el señor Maldonado Caballero. Gracias, señor presidente. Como bien ha indicado usted en su intervención, este primer punto, el relativo a la zona de bajas emisiones, es un punto que viene de la pasada legislatura, donde el anterior equipo de gobierno
pretendía, en línea con lo que se ha hecho en otras ciudades de diferente signo político de nuestro país, imponer una zona de restricción al tráfico, es decir, para que todo el mundo lo pueda entender, una zona donde muchos de los habitantes de Pinto no pudiesen pasar con sus vehículos. Prueba de ello, en contra de lo que han manifestado, y no sé si manifestarán en su intervención, es la documentación que encontramos en los expedientes, donde tenían perfectamente delimitada la zona, así como los diferentes pasos que se dieron al respecto. Este grupo municipal siempre ha manifestado su rotundo rechazo a todas aquellas medidas que suponen una limitación en los derechos y libertades de los ciudadanos de este municipio, que además no se sustenta en ninguna fundamentación técnica y que afecta principalmente a las personas más humildes, es decir, a aquellas personas que tienen mayor dificultad para cambiar de vehículo. Dicho esto, en diferentes conversaciones mantenidas con el actual equipo de gobierno, se nos ha hecho saber que la intención de este es cambiar radicalmente este proyecto, sobre todo en lo más importante, que es lo que acabo de mencionar, y que, por tanto, no habrá limitaciones, ni restricciones, ni sanciones de tipo alguno al tráfico. Motivo que, en primer lugar, nos alegra considerablemente y que, además, condiciona nuestro voto. Es decir, de un no rotundo y categórico que manifestamos en la pasada legislatura a una abstención como medida también de precaución. Lamentablemente, a pesar de que esta información que acabo de transmitir se ha hecho también pública, o sea, el señor De Pedro en una entrevista reciente al medio local CIZA pues lo manifestó, no es la primera vez que el Partido Popular dice una cosa y luego hace la contraria, y sobre todo en este tema contrato. Por tanto, este grupo va a mantener la prudencia, también les va a dar ese voto de confianza y esperemos en los próximos meses que se vaya desarrollando que, en efecto, no haya ninguna restricción y que todo este dinero se invierta no en perjudicar a los vecinos, sino en mejorar su día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maldonado. Por Pinto avanza una intervención por parte de Más Madrid. Tiene la palabra la señora Ancos Franco. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros queríamos hacer una pregunta y es en relación con el suplemento de crédito para el proyecto Pinto en Verde, si el equipo de gobierno ha realizado alguna modificación al proyecto presentado originariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ancos. Por el Grupo Socialista, el señor Ortiz González. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a intentar en 8 minutos explicar 3 puntos que considero que son importantes, no solo para este ayuntamiento, sino para la ciudadanía de Pinto. Empiezo por la intervención del señor Maldonado, a la cual agradezco, en primer lugar, que haya confirmado que en las conversaciones que ha mantenido con el Partido Popular se ha comprometido a cambiar el proyecto, lo cual a nosotros nos alegra que no se haya dicho esto, porque supone un incumplimiento de las bases por las que este ayuntamiento se presentó a la convocatoria de ZBE y por la que fue, además, gratamente puntuada en aquella convocatoria de subvenciones, y que además vienen a ratificar las informaciones que nos llegan por parte del Ministerio de Transportes, en el que el equipo de gobierno está intentando cambiar una subvención adjudicada con unos criterios específicos y en los que la puntuación que recibió en aquel momento, pues usted le agradezco esta información y esto lo que ha puesto usted encima de la mesa, que viene a hablar lo que comentaba el señor De Pedro. Respecto al ZBE, decirle, señor Maldonado, que incluso un año después sigue sin entender el proyecto. Es muy triste, lo sigue sin entender, porque no se puede prohibir la entrada de vehículos de vecinos y vecinas de Pinto dentro de un casco urbano que pertenece a la propia ciudad. Y usted lo sabe, y si no lo sabe, le invito a que estudie la ZBE, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, donde los propios vecinos y vecinas de la ciudad no pueden prohibir la entrada a sus propios vecinos. Lo digo para que lo sepa. Respecto a las declaraciones del señor De Pedro, además en un medio de comunicación local, en el que
nos dijo de todo. Incluso me alegro que haya cogido palabras que cuando era alcalde en la pasada legislatura, se las haya dicho en el Pleno. Coja usted la hemeroteca, señor de Pedro, donde le dije claramente que no había ninguna zona de bajas emisiones establecida y que estábamos esperando a los informes de calidad del aire que estaban instalados y que el anterior equipo de gobierno había puesto en marcha. Nada más y nada menos, por mucho que sacaron ustedes el planito, pero seguíamos. Sí, pero es que el plano, señor Maldonado, por mucho que haga así, el plano no establece en ninguna parte del proyecto ni restricción al tráfico, ni una zona establecida, porque se basa en lo que digan los informes de calidad del aire. Que esos, los báculos esos que ahora parece que han aparecido como setas, que los puso el anterior equipo de gobierno y que ahora parece que los han puesto el Partido Popular. O sea, se levantaron una noche del 17 de junio al 20 y aparecieron como setas. Miren, respecto a Pinto en Verde, decirles lo mismo. La información que nos llega por parte de los ministerios es que este ayuntamiento ha solicitado modificaciones y el señor de Pedro lo ha dicho públicamente. Este grupo municipal, en los 2 minutos que queda, voy a intentar explicar cuál es nuestra posición respecto a los 3 expedientes. En primer lugar, no vamos a ser responsables de que ustedes incumplan las bases por las que este ayuntamiento se presentó a las 3 convocatorias, ZB, Pinto Kilómetro Cero y Pinto en Verde. Como ustedes han dicho públicamente y consta en sus declaraciones que han cambiado el proyecto por el que este ayuntamiento recibió dicha puntuación, ustedes mismos, por mucho que hayan tenido conversaciones con Fundación Biodiversidad, las sabemos, porque nos las han trasladado ellos mismos. El Ministerio ya ha tomado medidas con algunos ayuntamientos y posiblemente a lo mejor con ustedes o con este ayuntamiento, por desgracia, seremos parte de los ayuntamientos siguientes. Como no vamos a formar parte de que el Ayuntamiento de Pinto tenga que devolver el dinero con intereses desde el momento en que se ingresa el dinero a este ayuntamiento por incumplimiento de las bases por las que se presentó, le solicitamos al Gobierno, por favor, antes de gastarse un euro más, renuncien a las subvenciones si no las van a ejecutar, según se solicitaron en la convocatoria. Por favor, se lo pedimos por los intereses de los vecinos y vecinas de Pinto, que renuncien a las subvenciones, porque si siguen adelante con las subvenciones, cambiando el proyecto que nosotros no hemos visto y que ustedes públicamente han dicho, eso puede suponer mucho dinero para los vecinos y vecinas de Pinto, que tengamos que pagar la devolución con intereses. Sean responsables y si no van a ejecutar dichas subvenciones, devuélvanlas y preséntense con sus proyectos a las siguientes convocatorias. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ortiz. Tiene la palabra el señor de Pedro Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues mire, señor Ancos, señor Ortiz, lo que tiene este equipo de gobierno, lo que tiene este grupo es que somos previsibles y somos coherentes con lo que siempre hemos dicho. Y lo decimos públicamente en las entrevistas y lo decimos en este pleno municipal y en las comisiones informativas. Por cierto, 3 puntos de fondos europeos. Les invito a que hagan preguntas en esa comisión que celebramos todos los meses, porque ahí tenemos mucho más tiempo para explicarle en detalle, punto por punto, el estado de cada proyecto. Sobre la posición, señor Ortiz, que si vamos a cambiar el proyecto, sí, claro que vamos a cambiar el proyecto. ¿Quiere la señora Ancos que le envíe una copia del proyecto que usted presentó de Pinto en Verde? Igual está esperando 150 páginas llenas de anexos y de planos. No, señor Ancos. La solicitud que presentó el anterior equipo de gobierno eran unas fichas genéricas que respondían a los objetivos y que hacían una descripción. Unas fichas que en todos los casos se van a cumplir. Y tal es así que los cambios que evidentemente vamos a hacer en los proyectos y estamos haciendo están validados por quienes nos tienen que dar las subvenciones y certificar que los proyectos que vamos a ejecutar, que no son los que ustedes querían que ejecutásemos, cumplen fielmente con la convocatoria y con la subvención que fue concedida. Y lo dice el señor Ortiz, es que lo sabe. Ha estado aquí la Fundación Biodiversidad, hablamos con el Ministerio, con los tutores y responsables del proyecto,
que no tienen ningún problema a los cambios que les hemos propuesto. Desde el Grupo Socialista, que no saben ni cuáles son por nuestra boca, porque ni preguntan en las comisiones informativas de seguimiento, hoy nos dicen que sí, que ellos saben que habrá problemas. Pues mire, señor Ortiz, señora Ancos, para todo el mundo, ¿que si hay cambios en Pinto en Verde? Por supuesto. El proyecto del anterior equipo de gobierno, se lo dijimos en este pleno siendo oposición, pasaba por la supresión de más de 400 plazas de aparcamiento. Más de 400 plazas de aparcamiento se iban a quitar de este municipio. Lo dijimos una y otra vez en base a la pobre información a la que teníamos acceso desde la oposición. Hoy en Gobierno ya tenemos acceso a los expedientes que nunca nos dieron desde el equipo de Gobierno anterior. Y no eran 400, eran 407 plazas de aparcamientos las que iba a suprimir el anterior equipo de Gobierno. ¿Que si hemos cambiado Pinto en Verde para que eso no pase? Por supuesto. Ahora mismo, el saldo que los técnicos han realizado con el replanteo del proyecto para cumplir fielmente con la convocatoria y con el visto bueno de la Fundación Biodiversidad en cada paso, crea un saldo positivo de más 48. Y seguimos trabajando para que sean más. Porque se lo hemos dicho siempre, es perfectamente compatible renaturalizar la ciudad, cumplir esos objetivos, hacer de nuestra ciudad un sitio más verde, más habitable y más biodiverso, con no tener que imponer limitaciones, sanciones, restricciones sectarias y sin ninguna base técnica, en este caso a los vehículos y a los pinteños, que por sus circunstancias no tienen más remedio que usar el coche a diario. Y respecto a la zona de bajas emisiones, señor Ortiz, ha dicho usted que en ese plano no se establecía una zona establecida, entrecomillado. Pues este óvalo marcado en rosa sobre un plano se parece bastante a una zona establecida. Y lo acaba de reconocer usted. Efectivamente, es usted el que termina por darnos la razón cuando estábamos en oposición y se lo decíamos. Primero hicieron el dibujo, primero delimitaron la zona y ahora, de hecho, a día de hoy, los técnicos encargados del proyecto están haciendo los estudios para determinar qué zona, de qué tamaño y qué medidas aplicarían. Ustedes hicieron el plano y en el pie de página lo pusieron Pinto Central. Eso es lo que habrían tenido los vecinos de Pinto si siguen gobernando. Un Pinto Central con cámaras, con restricciones y que cubriría la zona que ustedes dijeron que iba a ser. Lo que van a tener los pinteños a día de hoy es cumplimiento de normativa, la directiva europea. De hecho, gracias al Gobierno de la Nación, bastante más exigente después de la aprobación en diciembre de 2022 del Real Decreto 1052, pero, desde luego, no con fines sectarios y no poniendo de manera anticipada y desde un punto de vista ideológico y no técnico los resultados de los estudios. No obstante, no hay sorpresa. Ustedes votan en contra de los proyectos que ustedes presentaron. Muchas gracias, señor de Pedro Martín. Pasamos al turno de réplica. Por parte de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Gutiérrez González. Muchas gracias, señor presidente. Unidas Pinto Podemos. Ha sido un pequeño lapsus que todos nos equivocamos. Ha dicho Unidas Podemos, no pasa nada. Vale. Nada, ha dicho el señor de Pedro, no sé si ha sido un lapsus también, que ustedes son previsibles. No sé si quería decir previsores o quería decir previsibles. Pues es cierto, son previsibles. Muy previsibles, extremadamente previsibles. Desde luego que, señor de Pedro, yo creo que no era necesario que utilizara el término sectario, agenda ideológica y todas estas cuestiones. Yo creo que el señor Maldonado se ha demostrado que nos ha traído aquí su agenda ideológica, aunque le agradecemos que nos haya aclarado esas conversaciones con el equipo de gobierno, puesto que ha dicho que la zona de bajas emisiones forma parte de alguna agenda ideológica. Usted lo ha aclarado también, señor de Pedro, es una directiva europea que tenemos que cumplir. Por lo tanto, no forma parte de ninguna agenda ideológica. Sea el gobierno que sea, tiene que cumplir con esa directiva europea. Otra cosa es del modo que la implemente. En eso podemos estar de acuerdo. Bien, ustedes lo han dicho muy bien también. Es un proyecto del anterior equipo de gobierno. Por lo tanto, no eran fichas. Era un proyecto que ha recibido una subvención. Y a nosotros decirles que nos quedan las dudas
que ha expresado un poco el señor Ortiz y que ustedes nos han aclarado, y nos las han aclarado en el mal sentido. Nos han dicho que van a hacer un montón de modificaciones y, para que, por cierto, habría que añadirles y remarcarles que van tarde, porque ustedes sabrán, y los aquí presentes, que han convocado esta mañana una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, a toda prisa, para la aprobación del proyecto y estudio de seguridad y salud para la remodelación de la calle Edmundo Méric. Y el segundo punto, o el tercer punto, era la aprobación del concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de servicio de redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de la renaturalización de los 3 ejes de Parque Europa y Tenería, financiado por la Unión Europea. Una documentación amplia y extensa con unas bases que estudiaremos porque comprenderán que no nos ha dado tiempo a ver cuáles son las modificaciones que ustedes introducen en estas bases, pero por lo tanto decirle también al señor Maldonado que esas modificaciones no están ni mucho menos hechas. Está sacado a licitación un concurso para la ejecución, al menos de Pinto en Verde. Por lo tanto, con todas estas dudas, nosotros nos quedan aún más dudas en el sentido del voto y, desde luego, lo que no podemos hacer es apoyar esta iniciativa. Usted, el señor de Pedro, ha dado por supuesto que el PSOE va a votar en contra. Tampoco ha dicho eso. Ha dicho que no lo va a apoyar. Y yo le voy a decir que no lo vamos a apoyar. Gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señor Maldonado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Gutiérrez, efectivamente, nosotros sí tenemos ideología, a diferencia de alguien que ya no está con nosotros políticamente hablando, y como bien sabe, no solamente la tenemos, sino que no tenemos ningún inconveniente en manifestarla y en mostrarla tal y como es. Al contrario. También decirle que, efectivamente, la zona de bajas emisiones, como todos sabemos, es una norma de obligado cumplimiento que proviene del Parlamento Europeo. Ahora bien, también saben ustedes, también como nosotros, que esa norma indica que todo municipio de más de 50.000 habitantes ha de tener una zona de bajas emisiones, pero no indica cómo ha de ser esta zona de bajas emisiones y no impone de forma directa el tipo de restricciones o sanciones. Es decir, que se puede hacer una zona de bajas emisiones para dar cumplimiento a esa norma, como no puede o no cabe de otra manera, al menos en este momento, sin necesidad de limitar o restringir el tráfico rodado y sin necesidad de imponer sanciones. De hecho, más allá de las actuaciones que se han llevado a cabo y que se continuarán llevando a cabo con este proyecto, nosotros lo dijimos en su momento, Pinto ya podía contar con una zona de bajas emisiones que tenemos desde hace años y que cumple con sus parámetros, que es la calle Real y las colindantes, que están, como digo, desde hace años y donde no hay tráfico rodado, al menos no de forma directa. Entonces, este grupo municipal, como ya he comentado, se va a abstener, confiando en la palabra, ¿no? y en lo hablado con el actual equipo de gobierno. Indicarle al señor, desde que no es alcalde se me olvida el apellido, señor Ortiz. Fíjese que en la legislatura pasada lo tenía uno todo el día en la boca y ahora ya ni... Discúlpeme. No, pues decirle que este grupo municipal, claro que conoce perfectamente la zona de bajas emisiones de Madrid. Fíjese si la conoce, que desde este grupo se presentaron más de 60 alegaciones, porque aunque esté en la zona centro o en Madrid capital, es una zona de bajas emisiones que afecta a miles de pinteños que se tienen que desplazar diariamente o bien a trabajar o bien a realizar cualquier tipo de gestión. Por tanto, la conocemos perfectamente, como también, y se lo vuelvo a repetir, conocemos perfectamente cuáles eran sus planes, cuáles eran sus pretensiones, y aparte de lo que ya le he comentado y que posteriormente le ha comentado el señor de Pedro, es que además coinciden las actuaciones, la ubicación de las cámaras y todo con esa zona.
todo con esa zona, cuando además, que también se ha dicho y es fundamental, no había ningún informe técnico que la avalase, porque seguramente el mayor problema que pueda haber en cuanto a contaminación del tráfico rodado, y concluyo, señor presidente, no sea en Pinto, sino en la A4. ¿La cortamos la A4? Muchas gracias. Bueno, pues mientras cortamos la 4, finalizamos, pasamos a Pinto Avanza. Señor González Jaén, Muchas tiene la gracias, palabra. señor presidente. A ver, yo creo que es necesario, no tenía pensado intervenir, creo que es necesario bajar un poco el balón a tierra, porque muchas veces la gente puede saber lo que decimos, pero no saber de lo que estamos hablando. Y aquí se están hablando de una serie de modificaciones en el proyecto original que presentaron ustedes, el anterior equipo de gobierno, en los organismos correspondientes para recibir la subvención, pero creo que es muy necesario pues que valoremos una serie de cambios que además creo que podrían ser fruto del consenso y en el que todos los partidos podríamos perfectamente ponernos de acuerdo. Cuando se dice que se eliminan 400 plazas de aparcamiento en el proyecto original, ustedes cabecean de forma ostensible diciendo no son 400 plazas. Si no fueran 400 y fueran la mitad, 200, o si no fuesen la mitad, fuesen la cuarta parte, fuesen 100, estamos hablando de un quebranto muy importante a los vecinos y vecinas de los barrios que, en fin, que necesitan el coche y que es perfectamente compatible aumentar aceras, es perfectamente compatible eliminar carriles de circulación, es perfectamente compatible plantar miles de árboles, plantar arbustos, crear bulevares, con mantener plazas de aparcamiento. En algunos casos se eliminarán zonas de aparcamiento y en otros casos se compensarán en otras zonas de aparcamiento. Cuestiones, por ejemplo, por decir casos concretos que la gente creo que puede entender perfectamente. Por ejemplo, en la Tenería 2 había planteado un proyecto para hacer unas charcas con ranas en pleno casco urbano. Bien, en el papel las infografías todas quedan muy bonitas. Uno ve un dibujo de un paisaje soleado, con árboles frutales, con niños y niñas volando una cometa y chorros de agua en el que los niños están jugando y las ranas saltando rodeados de flores y de amapolas. Bien. La realidad es que las charcas con ranas en la Tenería 2, un 15 de julio a las 4 de la tarde, con una sensación térmica de 46 grados a la sombra, pues los niños y niñas no están allí volando la cometa, las ranas crean molestias a los vecinos, generan malos olores, generan acumulación de insectos y además esos árboles frutales que están plantados sobre las plazas de aparcamiento derraman resina, derraman sus frutos en los vehículos y en las calzadas e impiden la correcta limpieza viaria, etcétera. Hay cosas que en el papel quedan muy bonitas, cosas que en el papel quedan muy buenas para solicitar una subvención, pero consideramos que suponen un problema a la hora de convivir con los vecinos y vecinas de estos barrios. Por lo tanto, consideramos que es perfectamente posible que se hagan estas modificaciones cumpliendo íntegramente el espíritu de los proyectos originales, porque prácticamente en su integridad se van a cumplir, pero creemos que es perfectamente compatible que estos proyectos se hagan con que no suponga quebrante alguno para todos los vecinos y vecinas de Pinto, sino todo lo contrario, que sean proyectos que en lo que van a incidir es una mejora de su calidad de vida y una mejora de nuestros parques, de nuestros jardines, de nuestras calles y nuestras plazas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Jaén. Señora Ancos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo al señor de Pedro, la verdad que le admiro el arrojo con el que a veces se dirige a esta bancada. Mire, señor de Pedro, cuando usted nos acusa de sectarios, nosotros estamos defendiendo el interés general. Los proyectos europeos son proyectos de tanta envergadura, hay tantos millones en juego, que nosotros lo que no queremos es que este ayuntamiento, o mejor dicho, el equipo de gobierno, cometa ningún desliz y no tengan que pagar sus deslices los pinteños, como ya pasó en su día con la privatización de la UTE, que nos costó bastante dinero y de eso parece que no lo repiten y no se acuerdan. Bueno, pues eso. Que para nosotros sectario es la defensa del interés general y que los proyectos se lleven a buen puerto y, por supuesto, que no tengamos que pagar ni un céntimo ni devolver los euros y los millones de euros que estos proyectos cuestan. Y les recuerdo que hay varias amenazas a distintos ayuntamientos con la devolución con fondos europeos por incumplir los proyectos tal como estaban planificados. Y eso me parece que hay que tenerlos en cuenta. Y en segundo lugar, señor de Pedro, sobre la información también me admira su arrojo, porque también hay que contar a los pinteños y pinteñas que desde Más Madrid Pinto les hemos denunciado ya en varias ocasiones ante el Consejo de Transparencia. Y hemos recurrido al Consejo de Transparencia porque
ustedes no nos han dado información ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y ya cuando la paciencia de este grupo municipal se acaba, y sobre todo en defensa de los pinteños y pinteñas, y porque tenemos derecho como concejales para ejercer nuestra labor a esa información, por favor, cuente a los pinteños las denuncias que les vamos ganando en el Consejo de Transparencia. Muchas gracias. Señor Ortiz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor González Jaén, donde usted le llama charcas, es un estanque seco que viene a subsanar. Claro, pero es que no es lo mismo. Si lo va a explicar a la ciudadanía, explíquelo. Es un estanque seco que se diseña y que ya le aseguro que si lo llego a diseñar yo hubiese salido de todo menos un estanco seco, ni rana ni nada, porque el dibujo he ido fatal toda mi vida. Lo digo por si se piensa que es que una noche el equipo de gobierno nos pusimos allí a dibujar una charca o una cometa. Hubiese salido de todo, esperpéntico. Es un dique seco, un estanque seco, que viene a solucionar los problemas de inundaciones que tiene la avenida Juan Pablo II, la Tenería 2. Y que este proyecto, por si alguien no lo sabe, ya que vamos a explicar todo, la persona que redactó este proyecto hoy está trabajando en la ONU, contratada en la ONU por Agenda Urbana para poner en marcha proyectos como los que se han aprobado en Pinto. Lo digo porque que parece que el señor de Pedro también lo deja ahí, como que parece que es que nosotros nos hemos levantado una mañana y nos hemos puesto a dibujar charcas, ranas, etcétera, etcétera. Lo digo porque lo tenga todo el mundo claro, que es que hubo un contrato en el que una persona ganó un concurso, en el que esos 3 proyectos se presentaron a través de una empresa que ganó un contrato público, etcétera, etcétera, y en el que la actual redactora de esos proyectos está trabajando en la ONU porque se la ha contratado como experta ante la medida urgente de cambio climático. Y yo no tengo, señor, ni el gusto ni de conocerla. El señor Maldonado habla de las cámaras. Qué casualidad que las cámaras están colocadas estratégicamente. ¿Usted ha visto las cámaras de las entradas del municipio? Digo yo que son las mismas, ¿eh? Lo digo porque estaban en el mismo contrato. Y es para controlar el tráfico. O así se sacó el pliego de condiciones, que usted, digo yo, que lo vería en aquel momento. ¿Vale? Lo de la A4 lo he dicho yo aquí, en este pleno. Por activa y por pasiva, siendo el alcalde presidente. Que hasta que no estuvieran los informes de calidad del aire, no sabríamos realmente dónde tendríamos que poner y si tendríamos que poner una zona restringida de bajas emisiones. Lo que hicimos en la pasada legislatura, la remodelación del ejido, que se llama obras de calmado de tráfico, también mejoran el calmado del tráfico y reducen la contaminación. Lo digo porque ahí no restringimos el acceso a nadie. Y entonces sí que han planteado, el señor de Pedro, más plazas de aparcamiento, creando un parking en superficie. Si no lo han contado desde el Ministerio. Y el proyecto que se llama Del Gris al Verde, ustedes han planteado generar más plazas de aparcamiento. Y ya le digo que la información que nos llega, ojalá nos equivoquemos, pero solo les pido y les ruego que si no van a ejecutar los proyectos como estaban, según han dicho ustedes, que los rechacen y presenten ustedes, van a salir más convocatorias, presenten ustedes sus proyectos, ya termino, señor presidente, como ustedes consideren oportuno, de verdad, pero no hagan perder dinero a todos los vecinos y vecinas de Pinto. Señor de Pedro Martín, vale, pues pasamos a la votación. Pasamos a la votación del suplemento de crédito número 3. Se han emitido 24 votos, 11 votos a favor del Partido Popular y Pinto Avanza, 7 votos en contra del Partido Socialista y 6 abstenciones de Vox, Más Madrid y Unidas Pinto Podemos.
Pasamos a la siguiente votación. Aprobación del suplemento de crédito número 4. Se han emitido 15 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el suplemento de crédito número 4. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Votación del suplemento de crédito número 5, proyecto Pinto en Verde. Comienza la votación. Se han emitido 24 votos, 13 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. 9 votos en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el suplemento